Hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Yo pensando qué receta podemos preparar que sea deliciosa, fácil de preparar y además muy económica. Y se me ocurrió preparar unos deliciosos bolis de mango gourmet con pulpa de tamarindo. Esta es una receta súper deliciosa, además que el mango es una fruta que está de temporada y es mucha la receta que podemos preparar con esta deliciosa fruta que a mí particularmente me encanta. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestros deliciosos bolis. Para preparar nuestros deliciosos bolis de mango con pulpa de tamarindo desde cero, aquí tengo 2 mangos medianos. Este mango en mi país le llaman mingolo, es un mango que es verdaderamente dulce y este mango es un poco más agrio. También voy a necesitar aproximadamente 2 tazas de tamarindo sin cáscara. Este tamarindo lo pelé hace un par de horas para poder hacer la receta. También estaremos utilizando aproximadamente 3 tazas de azúcar. Yo estoy utilizando azúcar crema, pero si usted tiene azúcar blanca, puede utilizarlo. Aquí solamente tengo una proporción del azúcar que estaré utilizando. Y por aquí tengo las bolsitas o las funditas donde voy a empacar o envasar mis helados. Esta es un tamaño, podríamos decir, que es mediano, pero dependiendo de la cantidad o del tamaño que usted quiera darle a sus bolis, pues va a comprar las bolsitas o las funditas. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro tamarindo a este recipiente o a este bowl y agregaremos 2 tazas de agua. Esto es para hidratar nuestro tamarindo y así sea mucho más fácil poder trabajar con él. Lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos reposando mientras vamos preparando los demás ingredientes. Mientras nuestra pulpa se va hidratando, vamos a ir pelando nuestros mangos. Ya estos mangos están previamente lavados. Vamos a proceder a pelarlo. La verdad es que a mí me encanta el mango. En nuestro canal tenemos diferentes recetas que podemos preparar con mango. Aquí arriba te voy a dejar el link para que veas cómo preparar una deliciosa jalea de mango. Vamos a pelar todos nuestros mangos o los 2 mangos que son los que tenemos aquí para entonces proceder a picarlo. Los mangos tienen que estar maduros, aunque también hay una receta que se prepara con el mango directamente verde, pero en este caso, cuando se prepara con el mango verde, se pone a hervir. Entonces, luego de que se pone a hervir, el mango lo licúan y queda como si fuera un jugo de pera. La verdad es que también es bastante delicioso. Ya pelamos este mango, vamos a proceder a picarlo con mucho cuidado para no cortarnos. Y los pedazos que ya hemos picado lo vamos a ir colocando en un recipiente que tenemos aquí detrás. Vamos a sacar la mayor cantidad de masa de nuestros mangos. Aunque les confieso que hay alguien que está detrás de cámara, loco porque le dé las semillas de mango. Ya hemos pelado y picado los 2 mangos que vamos a estar utilizando. La verdad que han rendido bastante. Ahora vamos a estar buscando el vaso de la licuadora para continuar con nuestra preparación. Vamos a agregar al vaso de la licuadora los mangos. Y ustedes, verdad que van a disfrutar la preparación porque esto tiene una particularidad y es que estos bolis le vamos a dar un toque súper delicioso con lo que es el tamarindo y un truquito que les voy a dar a continuación. Vamos a estar agregando 1,5 tazas de agua porque queremos que nuestros helados queden bien cremosos. Agregaremos 1 taza de azúcar. Usted va a probar primero. Yo estoy agregando 1 taza, luego voy a probar a ver si mi jugo o mi helado necesita mayor cantidad de azúcar. Y para potenciar lo que es el sabor del mango en nuestros bolis, vamos a agregar el agrio de medio limón. Agregamos el agrio de medio limón y ustedes me van a dejar saber qué tal le pareció. Miren aquí, esto es lo que estamos utilizando, un medio limón. Ahora vamos a llevar a licuar nuestro jugo
Ya hemos licuado por aproximadamente 2 minutos nuestro jugo o licuado de mango. Observen la textura que deben de tener. Un dato importante, y es que yo dejé licuando mi mango por aproximadamente 2 minutos y medio. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué tanto tiempo para licuar? Es que esto va a garantizar que nuestros helados queden mucho más cremosos, ya que si le damos el tiempo solamente hasta que se trituren los mangos, pues va a pasar que se va a dividir la consistencia del mango y los helados van a quedar un poco hielosos. O sea que va a quedar como muchos cristales de hielo. Entonces, por eso fue que licué por aproximadamente 2 minutos y medio. Ahora vamos a reservar y buscar nuestra pulpa para envasar nuestros helados. Pasados los 15 minutos, observen cómo se han hidratado nuestro tamarindo. Para más facilidad y continuar con el proceso, voy a colocarme unos guantes y voy a introducir la mano en el tamarindo. Esto es para retirar la mayor cantidad de masa y así retirar también lo que es la semilla. Esto es para lograr que nuestra pulpa de tamarindo quede mucho más cremosa y deliciosa. Luego de que ya obtengo esta consistencia, déjenme mostrarle. Miren aquí la consistencia que tiene. Vamos a colar para retirar la semilla. Este es el recipiente que voy a estar llevando a la estufa, así es que voy a colarlo directamente ahí. Luego de que hayamos colado bien, vamos a retirar todo lo que queda aquí en el colador. Voy a agregar aproximadamente 1 taza de azúcar. Aquí agregué 3/4 parte del azúcar. Voy a mover y luego de que integre bien, voy a llevar esto a la estufa para que se espese más. Ya hemos retirado del fuego. Nuestra pulpa de tamarindo está bastante caliente todavía. Observen la textura y la consistencia que debe de tener. Si ustedes quieren que le quede mucho más espeso y que dure menos tiempo en la estufa, pueden agregarle a 1/4 de taza de agua, agregarle 1 cucharada de fécula de maíz o maicena. Esto no va a variar para nada el sabor, sino que le va a dar mucho más consistencia a nuestra pulpa de tamarindo. Lo vamos a dejar refrescar por aproximadamente 15 o 20 minutos y vamos a observar que se pone mucho más espeso a medida que se va enfriando. Luego de 20 minutos, observen la consistencia que tiene nuestra pulpa de tamarindo. Yo agregué 1 gotita de colorante rojo para así lograr un contraste entre el mango y el color rojo que he añadido a nuestra pulpa. Si usted no tiene disponible colorante rojo, pues puede hacerlo sin él. Voy a proceder a agregar la pulpa de tamarindo a la bolsita. Tengo esta cucharita porque tiene la parte de adelante más estrecha y va a facilitar el proceso de agregar la pulpa de tamarindo. Voy a abrir bien la bolsita para que no se me vaya a botar la pulpa del tamarindo y vamos a proceder a envasarla. Si usted tiene disponible un embudo pequeño que pueda agregarlo con facilidad o unas bolsitas que sean mucho más amplias, pues esto le va a facilitar el proceso. De lo contrario, pues usted va a hacerlo con paciencia y calma para que pueda agregar la cantidad de pulpa necesaria. Luego de agregar la pulpa, voy a bajar para que así me llegue la pulpa hasta el fondo de la bolsita. En la siguiente bolsita voy a hacer un diseño para hacerlo un poquito diferente. Eso es lo que me gusta, de que si hago la pulpa de tamarindo más espesa, pues puedo jugar con el diseño que puedo hacerle a los bolis y van a quedar mucho más bonitos. Tenemos que agregar la pulpa con cuidado para que no se nos vaya a botar. Vamos a dejarla aquí en la parte del centro y es lo que les estaba explicando. Vamos a hacerle una especie de diseño en esta parte de aquí. Vamos a proceder
a envasar el resto de nuestras bolsitas. Ahora vamos a agregar nuestro licuado de mango. Observen qué espeso se ve, y también la pulpa de tamarindo que se ve aquí en la bolsita, pues no baja. Luego de agregar la cantidad de mango o jugo de mango disponible, vamos a sacar el aire de las bolsitas y procedemos a amarrarla con la misma fundita. Si usted tiene una cintica o unas funditas, también puede hacerlo con la fundita. Miren qué bonito se ve nuestro bol y el contraste del rojo, como les había dicho, y el amarillo del mango. Vamos a continuar envasando otra bolsita. Esta tiene la pulpa en el fondo, pero también se ve en la parte de aquí arriba el color de nuestra pulpa. Vamos a amarrarla. Es importante también que cuando estén envasando lo hagan encima de un recipiente, por si se le bota un poco del jugo, pues no vaya a mancharle la meseta. Ya hemos envasado todos nuestros bolis. Miren qué bonitos se ven. Ahora vamos a llevarlo al congelador. Ya nuestros bolis se han cuajado. Observen qué bonito están. La combinación de colores del rojo y del amarillo del mango, de verdad que le dan un toque espectacular a estos deliciosos bolis. Ahora toca la parte favorita, que es la de probar nuestros bolis. Aquí tengo el helado, voy a probarlo y les voy a decir qué tal ha quedado. Les cuento en lo que voy destapando mi helado, que hice una cantidad de helado, pero la producción y mi asistente se encargaron de comerse los helados cuando ya estaban cuajados. Así es que quedaron unos cuantos para poder mostrarle, hacerle la foto y que ustedes puedan ver qué rico están estos helados. De verdad que están súper deliciosos. La textura, el sabor de la pulpa de tamarindo, la combinación del mango y el agrio de limón que le agregamos cuando estábamos licuando los mangos, pues le dan un toque súper delicioso a esta receta. Así es que comparte este video para que podamos llegar a muchas más personas y puedan disfrutar de esta deliciosa receta.